Hermanos, con el tema que iniciamos la semana pasada acerca de lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Recuerden, hermanos, gracias. Recuerden, hermanos, que el siguiente año, si Dios lo permite, ese va a ser el lema de nuestra iglesia, ¿verdad? Ser y hacer. Y ese va a ser el enfoque, ¿verdad, hermanos? Porque yo creo que una de las cosas que a veces, hermanos, el enemigo nos engaña es que se trata de hacer, se trata de servir, se trata de lograr, pero también se trata de ser. Yo puedo decirle de cristianos que yo conozco, hermanos, que hacen mucho, y a veces me apena decirlo, hacen más que yo, pero a veces, hermanos, sus motivos no son legítimos, se percibe que tienen otras intenciones. Y sin embargo, hermanos, se trata no solamente de hacer, sino de ser y hacer, ¿verdad? Mejorar en nuestro ser para poder hacer, y creo yo que va a ser de mucha bendición el próximo año. Vayan a sus Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Oremos por los hermanos Cruz. Ellos salieron, creo que el día de ayer, salieron de vacaciones, o antier, salieron a vacacionar, y bueno, a mí me da gusto, hermanos, cuando salen los hermanos a vacacionar, porque regresan descansados, regresan con ánimo, ¿verdad, hermanos? Y bueno, esperamos al Señor que pasen un bonito tiempo los hermanos allá y que disfruten y también regresen con más ánimo para hacer de bendición en la obra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor y que Dios bendiga su preciosa palabra. Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre, por un domingo más. Señor, gracias por poner fidelidad en los corazones de los hermanos para estar aquí en esta mañana. Mira, Señor, nadie los obligó a venir a tu casa. Nadie les exigió, Señor. Tú obraste en sus corazones, tú pusiste en ellos el deseo, la obediencia a ti, Señor, y las ganas de querer escuchar tu palabra. Te ruego, pues, Padre, que su llegada aquí no sea en vano, que tú hables a sus vidas, que les muestres tu voluntad, y, Señor, que seas tú quien nos hable, quien nos edifique, nos enseñe en esta mañana. Da un oído atento y da a tu siervo las palabras también que vienen de parte de ti, que son de edificación y de ayuda para los hermanos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén, hermanos. Les comentaba yo la semana pasada, hermanos, de que lo mejor que puede hacer un pastor para dirigir al rebaño, hermanos, es guiarlos conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Yo tengo muchas opiniones respecto de la vida, respecto de la familia, respecto de incluso de los trabajos y hasta de política. Tengo diferentes opiniones, ¿verdad? No se ponga a hablar conmigo de política porque a lo mejor salimos mal, pero aún de política puedo tener mi opinión. Pero ustedes no vienen aquí a escuchar la opinión de nadie. Aquí ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios. Y lo mejor que puede hacer un predicador es guiar a la congregación hacia la palabra de Dios, como una autoridad, como una guía, y como una única verdad. Amén. En la misma palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre tiende a ser, hermanos, convenenciero. El hombre tiende a ser carnal y pecaminoso. Entonces, lo único real y verdadero que tenemos presentes en medio de nosotros es la palabra de Dios. Y ahí todos somos pecadores necesitados del consejo divino. Gracias por esos cuantos amenes sinceros que hubo, ¿verdad? Todos somos pecadores necesitados de un consejo divino. Y la palabra de Dios para eso está, hermanos, para enseñarnos. Y dice la palabra de Dios que la misma palabra de Dios, la misma escritura es inspirada por Dios. Qué importante es entender que Dios es el autor de la Biblia. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, sin perderse de allí, de 2 de Timoteo, porque posiblemente ahorita vamos a regresar, pero miren lo que dice, hermanos, ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Miren lo que nos enseña la Biblia. Dice: porque nunca
Noten esa frase, nunca. ¿Qué quiere decir la palabra nunca? Jamás. Porque nunca, jamás, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, muchas personas confunden esto porque ellos dicen es que la Biblia fue escrita por hombres, y no lo vamos a negar. La Biblia sí fue escrita por hombres, y para ser honestos, pecadores. No eran perfectos. Amén. Moisés, hermanos, él era un homicida y él fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. El apóstol Pablo prendía a los cristianos, aunque no nos dice específicamente la Biblia de que él con sus manos, por ahí escuché una vez a un predicador de que él con sus propias manos daba muerte a los cristianos. Yo no creo eso, porque para empezar, él era un líder religioso, y a los líderes religiosos no se les permitía, hubiera sido homicidio, él hubiera sido juzgado como homicida. Pero él tenía cartas del Imperio de Roma para arrestar a los cristianos, a los creyentes, y entregarlos a muerte. Y él consentía la muerte de los cristianos. Él mismo da testimonio y dice: yo estuve presente y consentí la muerte de Esteban, el primer mártir. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, y él escribió, hermanos, las 13 epístolas paulinas. Entonces, tú dirías, no, ¿cómo? Y nos jalamos el pelo. ¿Cómo en el mundo Dios escoge personas así para escribir la Biblia? Un libro tan santo, tan puro, tan perfecto. Pero es que nosotros no somos Dios. Y tampoco Dios nos pregunta a quién aprobamos y a quién desaprobamos. Él es Dios. Amén, hermanos. Y Él es el autor de la Biblia, usando a hombres pecadores. Pero Él es el autor de la Biblia. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. El autor es Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Dios quiere guiarnos por este medio. Algunos dicen que un concepto equivocado de cómo Dios escribió la Biblia, y es importante aclararlo, es porque a veces yo escuché una vez a alguien decir que Dios, el Espíritu Santo, que los que escribieron la Biblia, ellos entraban como en un trance. Sí, trance, como se quedaban fuera de sí, y que mientras eso tenían un pergamino abierto, y que ellos ahí se ponían, y que el Espíritu Santo movía sus manos para escribir. Es un concepto falso y un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque si tú lees la Biblia, cada escritor, cada autor tiene su propia personalidad en la Biblia. Aunque el autor de la Biblia es Dios, cada autor tiene su propia personalidad. Por ejemplo, no es como el autor Moisés o David, o incluso Pablo o Pedro, eran exactamente los mismos, la misma forma, el mismo mecanismo, no, cada quien tenía su propia esencia, su propia personalidad, su propio carácter. ¿Sí me explico, hermanos? Pero el Espíritu Santo, usando su propio carácter, los guiaba a ellos por inspiración divina a escribir la Biblia. Ahora, algunos filósofos creen que, pues obviamente sí sabemos nosotros que existen los libros apócrifos, que sí existen los libros apócrifos, ok, perdón. Sí existen, y obviamente nosotros no los aceptamos como verdad porque no fueron aceptados por el canon, y nosotros aceptamos únicamente lo que fue divinamente inspirado y fue aceptado, analizado y medido a la altura de hombres que obviamente en su defecto pues eran hombres que Dios precisamente elegía para decidir qué era inspiración divina y qué no. Pero a lo que voy con todo esto, hermanos, es de que Dios usando a estos hombres, y entre comillas lo digo, pecadores, hermanos, Dios escribió la Biblia, pero el autor de la Biblia sigue siendo Dios, y eso no cambia. Usted y yo batallamos para seguir y obedecer a hombres imperfectos. Si ustedes tienen un pastor imperfecto, y cuando ustedes tienen una lucha con seguir a su pastor o obedecer a su pastor, yo quiero pensar y creer que lo que le motiva a usted para tener un conflicto conmigo es mi humanidad, y es mi
lado pecaminoso, por decirlo así, pero no porque digo la verdad de la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? O porque enseño la verdad de la Biblia. Porque usted puede tener un conflicto con un hombre semejante a usted que es pecador y no hay nada, y no hay ningún problema en ello. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me doy a entender? Pero cuando nosotros tenemos un libro tan perfecto, hermanos, y Dios nos dejó un libro perfecto, hermanos, precisamente, hermanos, sin errores, sin defectos, no podemos decir nada. No podemos hacernos a una, o tomar una postura en la cual, ¿cómo? O sea, ¿quién es Dios y por qué? A lo mejor alguien precisamente batalla con obedecer la Biblia, pero su problema no es con la Biblia, no es con el material, sino con lo que la Biblia dice. Pero para poder saber con lo que va a luchar, primeramente tiene que ver lo que la Biblia dice, y entonces viene esa lucha con lo que ya está escrito. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero hay gente que, pues, por ejemplo, puede decir, no, es que la Biblia la escribió un hombre y por eso no creo en ella, pero ya la leíste, ya la viste, ya por lo menos leíste una parte de la Biblia. No, nunca la he leído porque no me interesa. Entonces no puedes decir si eso no es divina, si eso no es inspiración verbal, hasta que no la abres. Y a propósito, hermanos, ha habido personas que la han abierto y Dios ha tratado con sus vidas a través de ella y se han convertido a Cristo. Amén. Dios escribió un libro perfecto para hablarnos a través de él, de modo que nosotros no tengamos excusa. La Biblia enseña, redarguye, instruye y corrige. Amén. Amén. No sé si a usted le ha pasado de que usted en alguna ocasión le ha dado un consejo a alguien y esa persona hace todo lo contrario de lo que usted le dice. Usted le dice, mira, haz esto, sigue este protocolo, así es como se pueden hacer las cosas. Pero luego usted se va y luego regresa y esa persona hizo caso omiso a lo que usted le enseñó, aunque al principio tal vez mostró un interés en aprender, pero después, como decimos vulgarmente, hizo lo que se le dio su gana y no siguió el consejo. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente usted frustrado? ¿Se siente usted de alguna manera ya desanimado de querer darle un consejo? Porque cuando alguien desobedece el consejo, cuando recibe el consejo y desobedece el consejo, usted ya no está lidiando con una persona ignorante, usted está lidiando con una persona necia. Y lo que le frustra ya no es su ignorancia, sino su necedad. Amén. Amén. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, hermanos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere instruirnos, Dios quiere enseñarnos. A medida que nosotros podamos aprender, captar y obedecer, y que eso fluya en nosotros y simple y sencillamente obedezcamos el consejo. Pero a veces, hermanos, Dios tiene que redarguirnos. A veces Dios tiene que exhortarnos, porque ya no está lidiando con alguien que es ignorante de la palabra, sino con alguien que es necio. Para nosotros poder ahora sí que evitar esa confrontación en la cual nos sintamos apenados cuando somos expuestos a la palabra de Dios o la amonestación, pues simple y sencillamente, hermanos, hay que ser obedientes a lo que ya Dios nos ha dicho. Amén. Amén. Lo que hemos entendido, lo que hemos comprendido. Dios sabe, hermanos, que usted y yo, hermanos, somos capaces de autodestruirnos. Dios sabe, hermanos, que usted y yo somos capaces de dañarnos a nosotros mismos, hermanos, y dañar o hacerle daño a las personas que nos rodean, porque somos pecadores, débiles a la carne y al pecado. Amén. Y Dios sabe eso. Dios sabe que esa lucha la tenemos. A Dios no le es novedad, hermano, nuestros pensamientos. A Dios no le es novedad lo que hacemos en oculto. Dios nos conoce tal cual somos. Es más, Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Amén. Pero por eso nos dejó su palabra. Por eso nos dejó una guía perfecta. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué Dios no me deja como soy, tal cual soy? ¿Verdad? A veces la queja de nuestros hijos, ¿no? Los tenemos que mandar. Y luego se molestan porque los mandamos. Mi hijo, yo no te hubiera mandado si tú hubieras tenido iniciativa para hacerlo tú mismo.
Yo no estoy aquí para hacerte la vida difícil, al contrario. Si tú tienes iniciativa y lo haces por ti solo, nadie estaría detrás de ti mandándote. Pero luego se molestan. ¿Por qué Dios no me deja como soy, tal cual soy? Porque quiere nuestra transformación. Transformándonos Él, hermanos, hace de nosotros mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, y alguien puede ser bendecido a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y por eso Dios está, hermanos, queriendo, anhelando, deseando esa transformación. Y el medio que Él usa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios madure. El hombre de Dios madure. Y no se deje llevar por cualquier viento de doctrinas, ni tampoco por sus propios pensamientos, filosofías o sentimientos y emociones. Dios quiere esa transformación. Dios anhela, hermanos, que nosotros seamos instrumentos de bendición, pero la única forma como nosotros podemos ser instrumentos de bendición es que haya palabra de Dios en nosotros, porque fuera de nosotros, fuera de la palabra de Dios en nosotros, no hay nada extraordinario en nosotros. Tú puedes ver a una jovencita o a un jovencito sufriendo y lo puedes ver a lo mejor siendo emocionalmente lastimado o un matrimonio, una pareja, y tú puedes llegar con buenas intenciones a querer ayudarle, pero el impacto que tú puedes causar en su vida es que sepas la palabra de Dios y que sepas aconsejarlo de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que nunca regresa vacía, y es la palabra de Dios la que limpia, la que transforma. Amén, hermanos, como estuvimos viendo la semana pasada. Dios puede también, igual, hermanos, dejarnos en nuestra necedad si decimos no escuchar. Dios puede dejar, hermanos, que aprendamos. Ahora sí que, como decimos, por la mala, no queremos escuchar consejo, no queremos recibir consejo. Dios también, hermanos, puede hacerse un lado y decir: adelante. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué triste, hermanos, que a veces tenemos que pasar por tragos amargos en la vida por no haber hecho caso a la palabra de Dios, por no haber obedecido el consejo de Dios. Sí. ¿No es eso lo que a veces pasa también con nuestros hijos? Que a veces ellos mismos pasan por tragos amargos en sus vidas, tiempos difíciles, porque tratamos de aconsejarles, tratamos de guiarles, pero ellos quisieron hacer caso omiso al consejo. Y hermanos, mira, a veces eso tiene que pasar en la vida de alguien para que aprenda, para que entienda, para que acepte la voluntad de Dios en su vida. Y queridos y amados hermanos, yo quiero ayudarnos en esta mañana en qué podemos hacer nosotros, o mejor dicho, la parte que nos toca hacer a nosotros para ser partícipes de esa transformación que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. La palabra de Dios solamente causa un efecto en nosotros si nosotros lo permitimos. Miren lo que dice Salmos capítulo 33, versículo 6. Salmos capítulo 33, versículo 6. Esa transformación no todos la quieren, no todos la buscan, no todos la anhelan, pero aquellos que queremos esa transformación y que queremos de alguna manera un cambio para nuestras vidas, hermanos, la palabra de Dios, créeme lo que es el mejor consejero, la mejor guía, el mejor recurso del que podemos echar mano para no fallar. Salmos capítulo 33, versículo 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué, hermanos? Por el aliento de su boca. Hermanos, Dios habló y todo fue creado. Es tremendo pensar y es como
como absurdo, porque si yo quiero hacer algo, una construcción, quiero armar un mueble, yo no puedo hablar y que las cosas se hagan. Tengo que mover mis manos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero sin embargo, hermanos, desde la creación, si tú lees el Génesis desde el capítulo 1, hermanos, el concepto Dios dijo y fue así, hermanos, aparece aproximadamente 10 veces en Génesis capítulo 1. Dios dijo y fue así. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que la naturaleza misma, hermanos, se sujeta a la autoridad divina. Los montes, hermanos, no tienen un problema en obedecer a Dios. El mar, hermanos, está todos los días, cada día, las 24 horas, los 7 días de la semana, está sujeto a la autoridad de Dios y respeta el orden. El mar viene con todo su ímpetu, su ímpetu a la tierra. Y el hombre, ¡ay, ven la ola! Y le saca la vuelta a la ola. Y el mar dice, ¡ay, voy, te voy a acabar! Y luego, no, hasta aquí tengo un límite, hasta aquí tengo que llegar, no más. Y obedece, hermanos. El mar es un tremendo ejemplo, hermanos, de obediencia. Cada vez que ves que esa ola llega al límite y regresa, está obedeciendo el mandato. El problema no es lo creado, ni la creación, ni objetos. El problema somos nosotros, que tenemos libre albedrío. Amén, hermanos. Cristo, hermanos, mismo, con su propia palabra, hermanos, reprende la tempestad, reprende los vientos, y terminan diciendo sus discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todo lo creado está sujeto a su creador, excepto el hombre. A veces el hombre es el que batalla. Amén, hermanos. Somos nosotros el problema. Mientras la gente le tiene miedo y respeto al mar, el mar le tiene miedo y respeto a Dios. Hermanos, aprendamos a reconocer la Biblia como nuestra máxima autoridad. Como nuestra máxima autoridad. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Cuando usted y yo estamos hablando o opinando, por ejemplo, a mí me agrada cuando a veces Dios me ha dado a mí hombres de virtud, y agradezco mucho, de verdad. Alguien dijo de esta iglesia, tienes varones de virtud. Yo no lo dije, pero alguien que visitó nuestra iglesia dijo, hermano Omar, tú tienes varones de virtud. Y yo no me había puesto a pensar y dije, ¿a poco así? No, dije, gracias a Dios. Dios me ha dado varones de virtud. Y hermanos, yo agradezco mucho cuando alguien llega y me quiere ayudar y me dice, hermano pastor, hacemos esto, hacemos el otro, cambiemos esto, cambiemos el otro. Y hermanos, por ejemplo, yo en cuestión de albañilería, de carpintería, de fontanería, de electricidad, de herrería, yo soy el más ignorante de todos. Y yo mismo voy a sacar mi cuadernito y tomar notas y decir, hermanos, enséñenme, instruyanme, porque la mera verdad no necesito ayuda. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, todos nos sujetamos a Él. Amén. Allí no es, queridos y amados hermanos, como unos sí, unos no. La palabra de Dios aplica para unos sí, la palabra de Dios aplica para unos no. Amén, hermanos. Todos debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y reconocerla como nuestra máxima autoridad. Yo no soy una autoridad en sus negocios, ni tampoco pretendo serlo. La palabra de Dios es una autoridad para todos los que estamos aquí presentes, desde el que está predicando hasta el que se sienta en la última fila. Y siempre es el más pecador, más pecador. Es una autoridad para todos. Y tenemos que aceptarlo así, y tenemos que verlo así, queridos y amados hermanos, porque es así, hermanos, como Dios hará algo en nuestras vidas. El momento en el cual usted y yo cuestionamos la autoridad divina, nos hallamos siendo más rebeldes, hermanos, que las piedras, porque aún las piedras tienen la disposición de ser obedientes a su Creador. Amén. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3, 15.
Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya todos sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel por su rebeldía, por la dureza de corazón. Ya todos sabemos lo que pasó. 40 años errantes en el desierto para poder entrar a poseer la tierra prometida. Hermanos, Dios nos habla, hay que ser obedientes porque Él es una autoridad. No es una autoridad, es la autoridad. Es la autoridad. Usted está en todo su derecho de cuestionar y de poner en tela de juicio todo lo que salga de mi boca que no viene de acuerdo a la Biblia. Pero si es la Biblia, hermanos, hay que ser obedientes. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser hallados, hermanos, murmurando, rebeldes con la palabra de Dios, porque al final de cuentas, queridos y amados hermanos, a la medida que usted y yo le demos un lugar importante en nuestras vidas y en nuestros hogares a la palabra de Dios, sea la medida que nuestros hijos también se lo darán el día de mañana. Amén. San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de Cristo por sus apóstoles, por sus discípulos, con una profunda carga en su corazón. Él sabe que está a punto de partir a la presencia de su Padre, y su oración por sus discípulos, dice ahí en San Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad. Y luego dice que, hermanos, tu palabra es verdad. Número 1, acepta la Biblia como tu máxima autoridad. Número 2, acepta la Biblia como la única verdad. Como la única verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo 119, versículo 30. Salmos 119, 30. Hay un predicador que el pastor Jack Hyles, él pues Dios lo usó, ¿verdad? Él agarró una iglesia como con 700 personas y Dios le dio gracia a él para que la iglesia creciera de 700 personas a 25,000. Si no mal recuerdo, creo que ya al último eran como 28,000 en asistencia. Era una mega iglesia, literalmente casi tenían un estadio ahí, o tienen un estadio. El pastor Jack Hyles murió y quien tomó la iglesia fue su yerno, Jack Scap. Él estaba casado con la hija de Jack Hyles. Y pues este era un hombre muy dotado, era un hombre muy inteligente, muy brillante. Yo creo que cuando la iglesia le apuesta al más inteligente y no al que está caminando con Dios, comete un error. Pero pues ellos creyeron, supusieron a lo mejor que él caminaba con Dios, y este hombre tomó la iglesia, y no pasaron muchos años cuando este hombre cayó en adulterio con una joven de 16 años. Al parecer la traía para allá y para acá, y ya tenía mucho tiempo teniendo relaciones con esta jovencita, y un día dejó su teléfono en el púlpito y le llegó un mensaje de esta señorita, y uno de los diáconos pues miró la alerta y miró que era un mensaje de una señorita. Pero ustedes saben de que los teléfonos hoy en día son muy inteligentes, y cuando te llega el mensaje dice el nombre de la persona que te lo manda y a veces un poquito del texto que te mandó. Y al parecer le descubrieron allí al pastor Después la muchacha confesó, él mismo confesó. La corte de Estados Unidos de allá de Hammond, Indiana, fueron tan severos con él que le dieron 10 años de cárcel. Creo que ya cumplió su deseo. De hecho, él escribió un libro. Cuando este hombre cayó en adulterio, hermanos, la iglesia comenzó a venirse para abajo.
de tener 20 y tantos mil personas en asistencia, hermanos, si no mal recuerdo, posiblemente yo me equivoque con los datos, hermanos, y pido una disculpa si sucede, pero creo que llegó a bajar hasta 4,000 personas por lo que pasó con ese hombre. Ustedes y yo dirán, ay pastor, pero es que sí fue un golpe muy grave. Y sí, fue un golpe muy grave para la iglesia. Pero de aquí lo importante, hermanos, de aceptar la Biblia como la única verdad. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque aunque pase algo tan terrible como esto, de que el pastor mismo caiga en pecado, hermanos, aquel que está cimentado en la verdad de la Biblia, no tan fácilmente se va a entregar al mundo y al pecado y va a justificarse, diciendo, es que el pastor falló y por eso me fui al mundo. Sí, si eso te justifica, está bien, pero eso quiere decir que tus raíces y tus bases no estaban en la palabra de Dios. Así es. Tus raíces no estaban en el lugar donde deben estar. Miren lo que dice Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Miren lo que nos enseña el versículo 30, hermanos. Es el salmo de la Biblia, es el Salmo 119, está bien tremendo. Pero miren lo que nos enseña el versículo 30. Dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Ahora sí, me he apegado a tus testimonios, que es lo mismo, hermanos, que la verdad. Oh Jehová, no me avergüences. Debemos escoger la verdad, hermanos. Debemos pararnos por la verdad. En esta vida, hermanos, pareciera que hay muchas cosas y le podemos dar muchas vueltas al asunto, pero solamente hay verdad y mentira. Entre medio, obviamente, está el engaño, que es una mentira disfrazada de verdad, ¿cierto? Pero al final de cuentas, hermanos, es el hombre el que escoge el lugar donde quiere estar, el lugar donde quiere refugiarse él con su familia, o el lugar donde él quiere refugiar a su familia. Hay quienes prefieren, aunque ustedes no lo quieran creer, hermanos, y si así fuera, la iglesia estaría llena. Pero hay quienes prefieren creer, hermanos, la mentira, y se sienten más cómodos con la mentira que con la verdad. Sin embargo, queridos y amados hermanos, la verdad siempre va a estar ahí. La verdad no cambia. La Biblia es la única verdad. El hombre, hermanos, no puede ser salvo si no cree en el evangelio de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36. De cierto os digo, a ver, vamos allá, porque ese me lo sé de memoria también. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creo que así dice Juan 3:36. ¿Es correcto, afirmativo, hermano Víctor? El que en él cree no es condenado. Ah, sí. Dice, el que en él cree, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No, yo estaba bien, hermano Víctor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el hombre tiene que creer y aceptar a Cristo, y tiene que creer y aceptar la palabra de Dios. Al final de cuentas, Cristo sabe, hermanos, que el hombre iba a titubear entre lo falso y lo verdadero, y que en alguna ocasión, hermanos, íbamos a ser atraídos, hermanos, porque, hermanos, el mundo es engañoso y Satanás es el padre de mentira y ha engañado a muchos. A veces, hermanos, es triste ver cómo el enemigo engaña a personas que amamos tanto, personas que queremos tanto. Amén, hermanos. Yo veo a veces aquí, una de las cosas que me fascina ver es a los jóvenes convivir entre ellos. Últimamente he estado conviviendo mucho con ellos y aguantando. Ahora entiendo al hermano Fabián, ¿verdad? Y los veo entre ellos cómo tienen
esa, ¿cómo se dice? Camaradería. ¿Sí? Y son camaradas y que, no, que sí, compa, y que caile, que no sé qué. Hasta hablan como cholillos, algunos, pero hay una comunión. Y así pasa, hermanos. A veces Dios trae personas a la iglesia y nos encariñamos y son tan carismáticos, son tan llenos de vida, como dijeron los jóvenes, tienen buena vibra. Pero hermanos, por el hecho de que la verdad es demasiado para ellos, no la pueden manejar en su vida, deciden retirarse. Y nos ponen en una situación muy difícil porque o lo seguimos en la mentira, el engaño, el error, o nos quedamos en la verdad. Gracias a Dios por los hermanos que deciden quedarse en la verdad. Gracias a Dios por los hermanos que no se dejan mover o influenciar tan fácilmente y permanecen en la verdad. Amén, hermanos. La verdad, hermanos, no necesita más enemigos, necesita más aliados. Amén, hermanos. Miren, me daría curiosidad ver cuántos cristianos harían una marcha por Cristo y la palabra de Dios y los juicios justos de Dios. Tal vez no tanto como en contra del aborto o en contra del homosexualismo, pero a favor de la Biblia y a favor de la familia. Y marchemos todos, vayamos todos a marchar. ¿Cuántos cristianos se unirían a eso? ¿Y cuántas personas de la comunidad LGBT se reúnen para hacer sus marchas? No, hermanos, la verdad no necesita más enemigos, necesita más aliados. A veces requiere valor pararse por la verdad, pero esta es la verdad, hermanos. Amén. Amén. Usted y yo podemos encontrarnos en un conflicto emocional, y a veces sí nos encontramos en un conflicto emocional. Y si usted es alguien que a lo mejor se encuentra en un conflicto emocional porque a lo mejor yo dije algo en mi humanidad que a lo mejor a usted le ofendió o le lastimó los sentimientos o le hizo sentir incómodo, y usted se encuentra en un conflicto emocional, pueda pedirle a Dios dirección y sabiduría para que lo mueva a la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a guiar a usted a pasar por alto mi ofensa. Hablo de una ofensa de imprudencia, ¿no? No hablo de una ofensa como que caí en adulterio o algo así, ¿no? De que a lo mejor a su chiquillo le puse un apodillo, o a lo mejor pasó y le di un zape pensando que era el mío, ¿no? O usé una palabra imprudente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, pues sí. Que podamos tener ese discernimiento y decir: Señor, aquí estoy teniendo una lucha emocional porque me quiero ir de la iglesia porque siento como que el pastor no me saludó, me ofendió a uno de mis hijos, etcétera. Y usted pueda orar y decirle: Señor, pero tu palabra es verdad. Amén. Y a lo mejor yo no necesito ese pelón, pero sí necesito tu palabra. Hermano, apéguese a la palabra de Dios. Ella no lo va a defraudar, ella es la única verdad, la absoluta verdad, y hacemos bien en confiar en ella. Y por último, hermanos, Salmo 119, versículo 33 al 35. Salmos capítulo 119, versículo 33 al 35. ¿Ya están ahí, hermanos? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Salmos, ahí yo estoy, ya los alcancé, hermanos, perdón. Ahí miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 33. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Oh, qué precioso, hermanos, es seguir la palabra de Dios hasta el fin de nuestras vidas. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré
de todo corazón, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo, ¿qué dice, hermanos? Mi voluntad. Número 1, hermanos, acepta la Biblia como tu máxima autoridad. Número 2, acepta la Biblia como la única verdad. Y número 3, hermanos, acepta la Biblia como tu mejor guía, tu mejor consejero. Yo, hermanos, admito que me he equivocado, y no lo digo en forma orgullosa, yo lo admito, me he equivocado. He cometido errores como pastor, he cometido errores como padre, he cometido errores como esposo. La pregunta es, cuando me he equivocado y he pedido perdón, ¿es cuando me he mantenido siendo guiado por la palabra de Dios, o cuando me he mantenido siendo guiado por mi propia carne? Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios, porque mi proceder puede no ser, hermanos, el más recto, ni el que cause más admiración. Amén, hermanos. Por eso, queridos y amados hermanos, cuando yo me dejo guiar por mis emociones, por mi carne o por mis debilidades, hermanos, eso es algo de mi humanidad muy punto y aparte. Pero, queridos y amados hermanos, tengo que reconocer, cuando estoy en esta condición, tengo que reconocer que el problema no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es un buen consejero, un buen guía. Y tengo que entender, queridos y amados hermanos, al igual que ustedes, que yo necesito la palabra de Dios más que lo que la palabra de Dios me necesita a mí. Si estoy aquí yo, hermanos, predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se predica sola. Bueno, sí, a veces cuando alguien la escucha con sus audífonos la Biblia, o la está escuchando la palabra de Dios, y uno entiende el mensaje muy claro, porque a veces uno la está escuchando y ay, parece martillo, ¿verdad, hermanos? Pero esa es la única razón por la cual estoy aquí compartiéndola, porque, hermanos, hay verdades, hay principios que tenemos que resaltar de la palabra de Dios, que a veces nos van a confrontar nuestro lado humano. Pero cuando la palabra de Dios confronte su lado humano, cuando la palabra de Dios confronte sus errores, sus fallas y sus defectos, y usted se siente apenado por ellos, se siente expuesto, es para que usted sea humilde y diga: yo necesitaba esto, yo necesitaba la palabra de Dios. Al final de cuentas, la palabra de Dios tiene buenas intenciones para mi vida, y yo necesito esos consejos. Amén, hermanos. Esa es la perspectiva como el salmista miraba la palabra de Dios. Por eso él decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Usted también necesita ser guiado bajo el consejo divino. Yo le invito, hermano, en esta tarde a que todos seamos guiados por el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es aquella área con la que usted está batallando? Ay, pastor, no, yo batallo con esto. Dios no lo quiere batallando siempre con eso. Dios quiere ayudarle en sus batallas. Dios quiere darle a usted las herramientas y los recursos para sus propias debilidades, y las mías también. Pero no podemos excluir la palabra de Dios y pensar que vamos a ser bien guiados o bien instruidos. Necesitamos el consejo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Estamos sentenciados, usted y yo, queridos y amados hermanos, a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Usted y yo estamos sentenciados, hermanos, a caer en las garras de Satanás y ser arrastrados por el engaño, hermanos, y vivir y hacer atrocidades que nunca nos imaginábamos que seríamos capaces de hacer. Porque nuestra carne sigue siendo carne, el diablo sigue siendo diablo,
Y el mundo sigue siendo una tremenda influencia para los hijos de Dios hoy en día. Estamos, hermanos, expuestos a muchos males. Amén, hermanos. A menos que algo cambie en nosotros. Y es un vivo deseo. Dije, y es un vivo deseo, hermanos, por ser guiados por Dios. Por ser humildes a la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Y a no luchar contra las verdades de su palabra, sino convertirnos a ella y ser aliados de la palabra de Dios. Que si nos dan a elegir entre nos vamos a parar por la mentira, el error, o nos vamos a parar por la palabra de Dios, que nosotros nos paremos por la palabra de Dios. A veces, queridos y amados hermanos, eso va a implicar perder algunas relaciones o algunas amistades. Pero si es por la verdad, si es por la palabra de Dios, queridos y amados hermanos, pues a lo mejor ni siquiera eran nuestras amistades. Amén. Yo estoy seguro que si usted y yo nos aliamos a la palabra de Dios, queridos y amados hermanos, en esta mañana, nos vamos a